Estamos rozando las 10:15 de la noche, seguimos en directo. El próximo domingo se celebra el Día de la Infancia y hoy en Cuestión de Prioridades queremos detenernos en un aspecto muy importante para muchos niños y niñas y que requiere de un impulso aún mayor por parte de todos. La Consejería de Familia de la Junta cuenta con un programa de acogimiento familiar que gestiona Cruz Roja y según los datos más actualizados de los niños que esperan una acogida, el 83% tiene 7 años y el resto, un 17%, se encuentra en la horquilla entre 0 y 6 años. Queda, por tanto, mucho por hacer, aunque actualmente son 843 los pequeños acogidos en la comunidad. Hoy vamos a hablar con la responsable autonómica de familias de acogida de Cruz Roja, ella es Noelia Aguado. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también queremos conocer el testimonio de una familia, en este caso monoparental, que tiene ya 3 hijos adultos y que un día de 2017 se acercó al programa de acogimiento y comenzó los trámites. 3 años después se convirtió en familia acogedora. La niña tiene ahora 8 años y es un acogimiento permanente, ordinario y a tiempo completo desde hace 2 años. Ella es Almudena Aguado. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Almudena, empiezo por ti. Cuéntanos tu experiencia y más allá de la ayuda y del cuidado que estás ofreciendo a esta niña de 8 años, ¿qué le aporta a usted y a sus hijos? Pues un estímulo y una alegría que haya el que haya otro niño en casa, que vuelves a empezar con la maternidad, con ese ambiente alegre que hay en casa cuando hay críos. Y el que esa personilla te da muchísimo cariño y da gusto estar con ella. ¿Y por qué decidió dar el paso? Satisfactorio. ¿Por qué? Pues contaba que en algún momento de hace, 5 años o tal, cuando empezaron las migraciones sirias y sientes la necesidad de echar una mano a alguien, pues porque puedes y porque se necesita, lo pide la circunstancia. Entonces, investigando aquí y ahí para ver cómo era posible eso, pues eso era imposible. Y sin embargo, pues a través de Cruz Roja y de la gerencia, donde vas a preguntar qué puedes hacer, pues dicen, pues no mires tan lejos. Si aquí hay mucha gentecilla que necesita esa ayuda y no hace falta buscarla por ahí. Y bueno, pues me lo planteé, entre comillas, no es que me convencieran, es que yo ya iba buscando algo así, porque también es algo que da sentido a la vida cuando ya has hecho otro tipo de proyectos y tal. Y bueno, ahí empecé con ello. Una labor totalmente solidaria, está claro. Noelia, ¿es Castilla y León una tierra de acogimientos familiares en este sentido? ¿En qué ranking estamos? Y yo no sé si hay alguna familia que se nos esté viendo en estos momentos, ¿cómo le animarías a que lo hiciera? Sí, Castilla y León es la tercera comunidad donde más acogimientos se desarrollan y bueno, las familias que participan son familias que de forma altruista y solidaria pues ofrecen un contexto familiar seguro y protector y es una alternativa para estos menores que de alguna manera por diferentes circunstancias se ven privados de su entorno familiar, aunque sea de forma temporal. ¿Y cuál es la familia tipo, digamos, que acoge a menores en su casa? ¿No tiene unas características comunes? Me imagino que sea también muy variopinto, ¿no?, en función de las necesidades de cada uno, ¿no? Es como la sociedad, las familias que llegan a acoger, tenemos diversidad de familias, no hay perfil de familias, pueden ser, no hay edad, no tiene nada que ver el estado civil, tenemos familias monoparentales, tenemos familias biparentales, tenemos familias homoparentales, tenemos familias más jóvenes, con mayor edad. ¿Y les exigen cierta estabilidad, tanto económica, tiempo, sobre todo para dedicárselo a los más pequeños? ¿Cuáles son las exigencias que desde Cruz Roja plantean a las familias que se acercan? Sí, los requisitos que establece la Junta de Castilla y León para participar en el programa son requisitos que tienen que ver con que tú como familia acogida puedas cubrir las necesidades que tienen estos niños, niñas y adolescentes y tienen que ver con una estabilidad en todas las áreas de tu vida, ¿no? A nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel social, familiar, laboral, ¿no? Y también tienes que tener la disponibilidad de tiempo para atender esas necesidades. Almudena,
Almudena, como decíamos antes, tienes una niña en acogimiento permanente de 8 años, pero es verdad que siempre existe el riesgo permanente de que esa fase final, que se llama de despedida, me comentaba esta mañana cuando hablaba con Noelia, porque claro, los acogimientos familiares no son adopciones y tienen un límite temporal. ¿Usted está preparada para eso y sus hijos también, para esa posible adiós, esa posible ruptura o marcha? Vamos a ver, es algo que sabes desde que te metes en esta aventura. Preparado para los adioses, creo que a lo mejor nadie está del todo preparado, pero hay que ser consciente de que lo que sea mejor para la niña es lo que tienes que asumir. Las despedidas son siempre duras, Eso es así. ¿Y cuántos niños vuelven? No sé si hay un porcentaje, o es habitual que los niños en acogimiento familiar vuelvan con sus familias de origen, con sus familias biológicas. Pues depende de cada caso, ¿no? Y de cada contexto de la familia de origen de ese menor. El objetivo del programa es ofrecer un contexto familiar a esos menores que por diferentes circunstancias son separadas de sus familias de origen, mientras por lo tanto la Administración con otros equipos, otros equipos familiares, se interviene con esas familias para paliar esas dificultades que llevan a asumir la tutela por parte de la Administración. ¿Y qué ocurre con los chavales, con los niños con necesidades especiales? Entiendo que será más complicado el acogimiento familiar para ellos. Existe el acogimiento especializado. Cuando hay necesidades especiales también hay familias que se ofrecen para este tipo de acogimientos, ¿no? Sí que es cierto que en ese sentido haría falta más familias, ¿no? Porque requiere pues, de una mayor disponibilidad y de otras capacidades para cubrir esas necesidades que tienen estos menores, que pueden ser a nivel de emocional, a nivel psicológico o a nivel físico o discapacidad. ¿Qué ocurre con los chavales cuando ya cumplen 18 años y dejan de estar en un acogimiento familiar? ¿Cuál es la situación que les espera a partir de entonces? Eso depende de cada caso, ¿no? Si no han conseguido pueden o emanciparse, ¿vale? Y continuar su vida de forma independiente, o depende de cada caso solicitar la prolongación de actuaciones, que podrían estar hasta los 21 años con la familia de acogida. Daba al principio ese dato que me habéis facilitado vosotros, que un 83% de los niños que están en espera tienen más de 7 años, es más fácil un acogimiento familiar entre 0 y 6 años. ¿Esos niños suelen acabar o estar siempre, para siempre, en los centros de acogimiento? ¿Es difícil que vayan a partir de los 7 años a una familia? Sí que tenemos más dificultades para que las familias se ofrezcan en esas edades, ¿no? por los temores que tenemos todos cuando nos acercamos a un programa de estas características. Pero luego depende de cada caso y cada niño tiene, en función de las circunstancias que haya vivenciado, puede tener más resiliencia o mayor exposición, menos daño a la adversidad que haya vivido. Me comentabas que había un programa que hacían en verano, para que los chavales salgan de esos centros y puedan de alguna forma también que haya familias que, de forma un acogimiento muy temporal, muy limitado. Cuéntanos en qué funciona. Sí, desde hace 5 años la Junta de Castilla y León creó un programa nuevo, que es el programa de vacaciones en estancias temporales. Es un programa dirigido para niños, niñas y adolescentes de los 7 a los 17 años, que lo que busca es dotar de una experiencia en vacaciones familiar para estos niños, ¿no? Almudena, te voy a hacer una pregunta un poco personal. A ver. ¿Tú llegas a querer a tu niña de 8 años como a una hija? ¿O pones el freno emocional precisamente porque sabes que eso, como decíamos antes, tiene un límite temporal? A riesgo de mi corazón no lo pongo. No lo pongo. ¿Y lo recomendáis vosotros ponerlo o no? No, que no pongan el freno. No. De todos los casos que conoces, Noelia, que son muchos, ¿cuál es la mayor satisfacción que ves de los padres que te llega, que te dicen? Que es, si hay un denominador común de cuál es su principal sentimiento, ¿no? Después de tener a un niño en acogimiento familiar. Pues cuando te van contando las experiencias que van viviendo, ¿no? Y tú vas viendo, según te lo van contando, ¿no? Cómo se le va iluminando la mirada, cómo se sonríen, cómo van viendo todos los progresos que va haciendo ese niño o esa niña en ese entorno familiar, ¿no? Esa parte para el desarrollo de nuestro trabajo es fundamental y nos hace creer en lo que hacemos.
Me imagino que mucha gente estará diciendo, bueno, sí, todo esto es muy bonito, está muy bien, pero será difícil, ¿no? Los primeros días, Almudena, cuando llega esa niña a tu casa, tener que adaptarse a un ritmo, a unas normas. ¿Eso cómo se hace? Me imagino que habrá un asesoramiento y un asesoramiento y sobre todo una cercanía por parte de Cruz Roja. ¿Pero te costó en tu caso? ¿Fue difícil? En mi caso, no. En mi caso no me costó nada, porque tengo un tesoro tan dulce que me lo puso tan fácil, fue tan tierno que no me costó nada. Además es divertida, es muy divertida. Dio además la casualidad de que tuvimos que estar confinadas 15 días, ella y yo, y entonces nos dio muchísimo tiempo pues, a jugar, a conocernos, a intimar muchísimo, y fue buenísimo, fue divertidísimo, y a partir de ahí todo rodado, fue rodado. Es mi caso. Entiendo, Almudena, que es lo más complicado, ¿no? Hay una esa primera fase de reencontrarse, ¿no? Y de acoplarse. El seguimiento que haréis será cuando más estéis trabajando con las familias, ¿no? Sí, depende de en la parte del acoplamiento del niño con la familia acogedora, el niño, la niña o el adolescente, puede ser paulatino, siempre va en función de las necesidades que tenga ese niño, ¿no? Pues el primer día se encuentran en el centro, ¿no? Y después hacen algo de ocio y después pasan un día en familia, en el contexto de la familia de acogida, y así progresivamente hasta que un día pernoctan y luego ya pues se quedan de forma. Poco a poco va Sí, yendo rodando. es paulatino. Vamos a ver qué os preguntan nuestros tertulianos que están aquí esta noche con nosotros. Pablo Lago. Es como haber entrado en otro mundo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sí. Hemos pasado a hablar de las buenas Cuestión de personas. prioridades tiene eso, ¿eh? Cambiamos pero bueno, de pero es que el fases. cambio es absolutamente Radical. radical. Yo estaba fascinado escuchándoles. Me parece absolutamente heroico lo que ha contado Almudena, me parece que eras, ¿no? Almudena, sí. Lo que ha contado heroico y súper generoso, además, lo que cuentan. A mí sí me gustaría saber es, claro, hay un montón de requisitos, me imagino, porque, claro, un niño es lo más frágil que hay en el mundo y hay que cuidarlo mucho. Y me gustaría, hablabas de que somos la tercera comunidad en cuanto a acogimiento, y me gustaría saber los datos un poco de a qué número nos referimos, cuánta gente, porque yo sí he oído hablar a gente, bueno, gente que incluso está esperando porque requiere unos trámites por seguridad, insisto, porque además son necesarios, porque un niño es algo muy frágil, y me gustaría saber eso, cuántos niños hay en espera de acogimiento, cuántas familias hay dispuestas al acogimiento, cómo está un poco todo eso, porque la historia humana ya la ha contado perfectamente ella. ¿Y qué pasa cuando se rompe, cuando no fructifica o fracasa el acogimiento? Vale. ¿Qué pasa? En cuanto a los niños en espera, oscila, ¿vale? Más o menos oscila entre 100 años, perdón. 100 niños, 100 niñas, ¿vale? Oscila entre 80, 100, es un dato variable en Castilla y León, ¿vale? Y en cuanto a esos niños que están en espera y las circunstancias por qué están en espera, es lo que comentábamos anteriormente. A mayor de edad tenemos más niños en espera. Familias que se ofrezcan para grupos de hermanos, cuando hay grupos de hermanos, que no buscamos no separar a estos niños y a estas niñas, ¿no? Pues también tenemos más espera. Cuando hay que dar una atención especializada también hay mayor espera, ¿vale? Entonces, más o menos ese dato oscila, depende del año, de las circunstancias y de las familias que lleguen, ¿no? Y en cuanto cuando es necesario producir un cese de un acogimiento, ¿vale? Siempre se busca el interés de ese niño o esa niña que está en un acogimiento. A veces pues tiene que ver con que, bueno, pues con que ese niño o esa niña quizá no está preparado todavía para pasar a una familia de acogida, ¿vale? Porque pasan de su entorno familiar de origen a otro entorno familiar, y eso requiere una preparación y no siempre está preparado. A veces tiene que ver con que no se desarrolla un buen encaje, ¿vale? De qué familia, no todas las familias pueden atender todas las necesidades que tienen unos niños determinados, ni todos los niños pueden ir con cualquier familia. Entonces, en ese caso, por eso es tan importante, cuando se hace el proceso de valoración en las entrevistas, conocer muy mucho a la familia para evitar este tipo de situaciones de cese, ¿no? Porque si tenemos mucha información de la familia, podemos saber qué niño o qué niña encaja con qué familia, ¿no?
Vosotros trabajáis con acogimientos ajenos, que llamáis. Con familia ajena. Familia ajena, eso Sí. es decir, que no son familiares, ¿no? No. Los familiares irían, digamos, por otro... Acogimiento familia extensa, sí. Vale, y hay Cruz Roja y la Junta de Castilla y León. Sí, sí. O sea, Cruz Roja no gestiona como entidad colaboradora esa parte. La Junta de Castilla y León, sería la como Junta de institución Castilla y León pública, el sí. Servicio de Protección a la Infancia, en cada provincia de Castilla y León. María José. Bueno, nada, encantada, como decía Pablo, de escuchar todo lo que estabais diciendo, Almudena, y tú que te responsabilizas de estos temas, porque son temas que realmente nos llegan al corazón a todos y que yo creo que en algún momento de nuestra vida siempre te planteas, ay, yo voy a hacer, y luego llega el momento y dices, ¡buah! Tengo miles de cosas que hacer y no tengo tiempo y no tengo... Bueno, creo que siempre, en algún momento... siempre se te pasan o este tipo o otros similares y luego llega la realidad y no lo haces. Por eso a mí me parece tan admirable que alguien luego llegue a ejecutar las cosas de verdad y que no se quede todo en planificación e ideas, ¿no? Pues somos un poco egoístas, María José. Sí, es verdad, porque decimos, ay, es que no podemos, y dices, bueno, ¿cómo que no puedes? Otras personas pueden y hacen las mismas cosas que tú, muchísimas más, ¿no? Pero bueno, a veces es más cómodo, tapas un poco la cara y sigues para adelante, ¿no? Entonces yo quería preguntar una cosa porque lo desconozco. Estos centros de acogida donde están los niños, o sea, a ver si el proceso es así, si yo lo entendí bien. Ellos tienen una familia, su familia, que por determinadas circunstancias no pueden seguir viviendo con ellos y van a un centro. Esos centros son grandes, o sea, hay muchos niños ahí y es necesario un periodo mínimo. Lo preguntaba precisamente por eso que se ha comentado de que a lo mejor hay niños que no están preparados para decir hoy estoy con mi familia y dentro de una semana me meten en otra, ¿no? Por eso pregunto que si hay ahí un periodo mínimo en donde tienen que estar en ese centro de acogida. Y luego esto que voy a preguntar creo que sé la respuesta, porque estos acogimientos temporales nunca se, creo, si no, no se pueden unir a adopción, ¿no? Es decir, si en un momento determinado cambian todas las circunstancias, porque podrían cambiar. Yo conozco además un caso en donde cambiaron mucho las circunstancias, pero como había estado en acogimiento temporal antes con esa familia, no se le pudo adoptar. No sé si esto es así o no, ¿eh? Eso también quería saber si eso es así. Vale. En cuanto a los centros, ¿vale? Hay diversidad de centros y los centros, los niños y las niñas tienen cubiertas las necesidades y es otra forma de cuidado alternativo cuando son privados de estos entornos familiares en origen, ¿vale? No todos los casos tienen que pasar por centro, puede pasar directamente de familia de origen a familia de acogida. Todo tiene que verse en función del niño o la niña, porque tenemos que poner la mirada en ese niño, en esa niña y en las necesidades que tiene ese niño o esa niña que se ve privado de forma temporal, ¿vale?, de su entorno familiar. ¿Vale? En cuanto a la otra pregunta que nos realizabas de si podemos pasar, el acogimiento y la adopción son medidas de protección totalmente diferentes y los objetivos y la finalidad de cada medida de protección es totalmente distinta. El objetivo de la adopción es otra forma de cuidado alternativo, pero el objetivo es una afiliación, igual que si tú tienes hijos de forma biológica y tienes al final los mismos derechos y se dan las mismas circunstancias. En el acogimiento familiar estamos hablando de otro tipo de medida de protección en el que la mirada, o sea, ofrecen cuidados alternativos a un niño que ha sido privado de su entorno familiar, ¿vale? Pero la familia de origen de ese menor está presente. Porque el objetivo del acogimiento familiar es ofrecer un contexto familiar temporal, mientras las circunstancias que han derivado a esa separación se solventan y el menor de edad puede volver a su familia de origen. Y es positivo que el niño, la niña o el adolescente tenga contacto y siga manteniendo el vínculo con su familia de origen. Eso era otra de las preguntas que yo quería hacer. O sea, mientras que están en ese periodo de acogimiento, mantienen el contacto, sí, claro, con su familia, se ven, lo que sea. Braulio. Pues yo, para terminar, quería dirigirme a la madre de acogida, Almudena, me parece que te llamabas, ¿no? Para pedirte una cosa, no para hacerte una pregunta exactamente, sino yo me imagino que nos puede estar viendo gente que se lo haya planteado alguna vez o que se lo esté planteando, que le ronde por la cabeza la idea, pues hombre, a mí me gustaría hacer eso. Pero creo que es una cosa que a mucha gente le puede dar mucho vértigo, ¿no? Vértigo por un lado de, y si el niño no puedo con él,
segundo vértigo probablemente más poderoso, y si yo no doy la talla, porque eso hay que valer, porque Almudena se ve que vale mucho, pero seguro que yo a lo mejor no. A mí me gustaría que dijeras algo a esas personas que pueden estar planteándose una historia como la tuya, pero no acaban de dar el paso, no se deciden. ¿Qué les dirías para que se decidan a dar ese paso? Para que se decidan a dar el paso. Sí, es una decisión que requiere mucha meditación y plantearse que tienes en las manos la vida de una criatura y el futuro de esa criatura, pero que esa criatura necesita cariño y necesita afecto, y vas a recibir 18 veces, 30 veces, 40 veces más de lo que tú das. Entonces, eso al final creo que contribuye a la felicidad de cada uno de una forma brutal. Entonces, eso yo creo que sería un punto para meditar, el que le das sentido a tu vida y el que te van a querer muchísimo más de lo que te puedas imaginar. Qué bonito lo que acabas de decir, Almudena. Hay un alto porcentaje de padres que repiten, que, bueno, no sé si, perdóname por la expresión, hay una bolsa de padres a los que acudís cada vez que necesitáis y que siempre están disponibles y que, bueno, por su vida han pasado varios niños. Sí, tenemos muchas familias que después de un acogimiento continúan haciendo acogimientos y le dotan de experiencias de buen trato a muchos niños y niñas. Además, tú eres una familia monoparental, tú estás sola, lo cual es, no sé si, más difícil, ¿no?, a la hora de plantearte todo esto, ¿no? ¿Tú en algún momento te planteaste la adopción o no? ¿Sabías claramente que esto No. era Mis vías para llegar a esto ya os lo he contado, entonces no me planteé la adopción en ningún momento. Pues Almudena, Noelia, nos habéis dejado las cosas muy claras. Desde aquí, de verdad, esa llamada, ¿no? Porque es verdad que aunque Castilla y León es la tercera comunidad con más acogimientos familiares, siempre será necesario que haya muchas más familias, muchos más padres, familias monoparentales, cualquier tipo de familia lo puede hacer. Y gracias de verdad por el testimonio. Dar un beso a esa niña de 8 años, de nuestra parte. José Luis, sí. Teníais que revisar lo de la edad de los 21 años de acogida. Digo, pues ya los biológicos no se van hasta los 35, los 40. Igual había que revisar también que se pueda marchar con más años. Sí, porque el tope es 21 años, ¿no? Bueno, 18, pero luego se puede alargar unos años, ¿no? La parte de que dure el acogimiento, ¿te refieres? Sí, hasta los 21. A los 21. Sí, como máximo, con la prolongación de actuaciones. Claro. Y bueno, se podrán quedar si quieren. En cualquier caso, esos chavales que salen con 21 años siempre tienen esa relación con los padres. Claro. Hoy, en los informativos de esta casa, hemos contado la historia de una chica que, vamos, va todos los fines de semana a ver a su familia de acogida como si fueran casi sus padres, ¿no? Sí, eso Bueno, es. pues muchas gracias de verdad a los dos.